Los pastores Rafael y Adriana Lemes nos enseñan paso a paso los tesoros de las Escrituras. Descubriremos cuánto nos ama Dios y qué ha ganado para nuestro beneficio. Este programa es patrocinado por nuestros amigos, miembros y socios de Iglesia Palabra Pura y Blaze Ministries International. Vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre la Santa Cena. Y Adriana, me gustaría que nos hablaras un poco de la Santa Cena. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a desarrollar este tema? ¿Qué es la situación o los conflictos que hemos encontrado en la gente cuando hablamos sobre este tema? Yo creo que para eso tenemos que recordar cuál es nuestra situación y cuál es nuestra posición y qué pasó con nosotros para después irnos a la Escritura y ver realmente lo que la Escritura nos está diciendo. Cuando yo era niña, en la iglesia tradicional en la que yo crecí, para tomar la Santa Cena había que hacer una fila y los que eran dignos de tomar la Santa Cena podían acercarse para tomar del pan y del vino. Y los que no eran dignos se tenían que quedar sentados todo el tiempo mirando cómo los que sí eran dignos podían tomarla. ¿Y a qué te refieres con eso de ser dignos? Simplemente los que eran dignos se suponen que eran los que no habían pecado o a los que ya habían confesado sus pecados. Por lo tanto, los que se quedaban sentados eran gente que tenía pecado o no había confesado pecado. Por lo tanto, el que se paraba en la fila miraba por encima del hombro a los que se quedaban sentados pensando, uy, algo hicieron. O si uno era el que estaba sentado, miraba a los de la fila como, ay, esa gente tan buena y yo no puedo tomar la Santa Cena. ¿Y entonces? O sea, le crearon a uno una mentalidad de condenación para tomar la Santa Cena. Cuando la Santa Cena es una arma poderosísima en contra de Satanás. Pero eso no fue lo que le dijeron a uno le dijeron, si es digno la puede tomar, y si no es digno se tiene que quedar sentado. Entonces cuando tú estabas en la escuela y te levantabas y algunas de tus amiguitas estaban sentadas, todos estaban preguntando, ¿qué habrán hecho? Exactamente. ¿Qué habrán hecho? Y entonces esa forma de acercarse al Evangelio te condena. Uh-huh. Porque no te da libertad, no te da esa sensación de que Dios te está aceptando, sino básicamente de que Dios te está condenando. No puedes participar de la sangre del cuerpo de Cristo porque no te has portado bien, no has hecho las cosas bien, por lo tanto no eres digna de participar en la Santa Cena. De hecho, habían otras que decían que tenía uno que hacer cierta cantidad de cursos para ser bautizado, para poder participar de la Santa Cena, y si no, pues entonces no lo podía hacer. Esos cursos generalmente eran de 9 meses o algo así, y mucha gente la que yo conocí no hizo los cursos, por lo tanto nunca, aunque llevaban muchísimo tiempo de cristianos, nunca tomaron la Santa Cena, porque tenían en su mente, no, yo no hice ese curso que tenía que haber hecho hace 15 años, por lo tanto no puedo tomarla hoy en día. Exactamente, y entonces, sin entrar directamente al tema ese, pero ahí volvemos otra vez, una vez más, a lo que llevamos hablando meses, ¿verdad? Que ahora es de acuerdo a las obras. Si tú haces el curso si atiendes a las clases, si haces esto, entonces sí eres digno de tomar del cuerpo y de la sangre de Cristo. Uh-huh. Y entonces, una vez más, aquello que Dios nos ha dado por gracia, ¿verdad? Uh-huh. Lo estamos volviendo otra vez a la ley. Uh-huh. Y ahí está el problema de todo esto. Y entonces, ¿qué pasó después con todo esto? Pues también cuando estábamos tomando la Santa Cena, en la iglesia tradicional que crecí, no podía morder el pedazo de pan que me daban porque tenían una forma de decir que ese era el cuerpo literal de Cristo, y sucedía algo que se llama la transubstanciación, que es que Cristo es ese pan, por lo tanto no se puede masticar, sino que suavemente lo tenía que pegar en el paladar y se tenía que digerir suavemente por la garganta, porque no se podía masticar. Entonces uno estaba más consciente de no morder a Cristo, más o menos, para poder tragarlo suavemente, y por lo tanto era un concepto totalmente diferente a lo que la Biblia nos está explicando. O sea, no entendía el significado de la Santa Cena, y como empecé diciendo, la Santa Cena la estipuló Jesucristo para el cristiano como un
arma en contra de Satanás, pero no fue lo que me explicaron a mí. Entonces yo crecí así, mucha gente creció así, en la iglesia cristiana muchos también han crecido así. Por lo tanto, al momento que tú ves en la mayoría de las iglesias cristianas la celebración de la Santa Cena, que debería ser un momento en el cual la gente tenga tan claro lo que Jesucristo hizo en la cruz y toda la comunidad debería estar participando de ella, vemos la mitad de la iglesia es sentada. Porque, claro, y todo es, y se siente, y encima que están sentadas y no participan, se sienten condenados. Ajá. Se sienten esa sensación de condenación, esa sensación de que yo no soy justo, o que yo no soy digno, o que Dios no me quiere, Dios me ha rechazado, yo no me he portado bien, por lo tanto no me puedo acercar a Dios. Ajá. Y esa sensación del cristiano lo que hace es alejarse de Dios en vez de irse a buscar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona no te quiere, una persona te rechaza, una persona piensa que no eres buena, suficiente, o que no eres digna de estar en mi presencia, uno lógicamente no va a tratar de buscarse a esa persona, ¿verdad? Para estar con ella. Uno lo que hace, digo, bueno, pues si no me acepta, no me quiere, no piense que soy digno, lo que hago es alejarme. Y esa sensación es lo que hace al cristiano alejarse de Dios en vez de correr a Él. En la mayoría de los cristianos piensan que la forma de hacerse dignos es por ellos mismos. No saben que Jesucristo nos hizo dignos. La sangre nos santificó, la sangre nos purificó, la sangre nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. No por mis obras, sino por la obra de Cristo. Entonces, cuando el cristiano no tiene claro eso y se acerca a la Santa Cena basado en sus obras y no en las obras de Cristo, siempre va a encontrar fallas en él, ¿cierto? En el cristiano. Entonces, como va a encontrar fallas, no se va a acercar a tomar la Santa Cena, como dice acá. Y no solo esto, Rafael, además, cuando uno iba a tomar la Santa Cena, en la forma en como la iglesia tradicional se lo enseñó a uno, si usted tomaba la Santa Cena indignamente, o sea, en lo que ellos le habían enseñado a uno, si usted ha hecho algo malo y toma la Santa Cena indignamente, usted se puede enfermar o se puede morir. Más encima le decían a uno eso. Entonces dígame, ni que uno fuera bobo, ¿cierto? Uno no iba a decir, ay no, sí, yo la voy a tomar sabiendo que Dios me iba a maldecir. O sea, ya uno iba a aproximarse a la pan y al vino sabiendo, si lo hago indignamente me enfermo, me muero. ¿Por qué? Porque cogieron las escrituras fuera de contexto. Cogen un texto fuera de contexto, hacen una doctrina, hacen un dogma y algo que es un arma poderosísima contra el reino de Satanás, ahora resulta un ritual sin valor, con el único valor que Dios lo puede maldecir y lo puede enfermar y lo puede matar. Exactamente, y eso está basado básicamente en la doctrina del hombre y no la doctrina de la palabra. Exactamente. Es simplemente que el hombre ha cogido unas tradiciones, la religión ha formado unas tradiciones y eso se ha pasado de generación en generación y no está estipulado en la palabra, no se encuentra todo eso que tú acabas de decir, que tú creciste en ello y que eso te enseñaron, eso no está en la palabra, no lo vemos ahí. Y lo triste de esto es que la gente no va a la palabra y no confronta básicamente y dice, oye, ¿ustedes por qué dicen esto si esto no lo dice en la palabra? ¿Por qué pienso yo me tengo que sentir indigno o que yo no puedo tomar del cuerpo y del vino porque no he tomado ese curso de 9 meses? Y la gente no lo confronta. Pero si la gente entendiera, oye, la palabra es sencilla, Dios nos ha puesto todas estas armas como tú dijiste y la importancia que tiene el cuerpo y la sangre para nuestras vidas y en contra del reino de Satanás, ¿verdad? En este aspecto, las armas que nosotros podemos utilizar en nuestro beneficio, pero la religión y simplemente las ideas del hombre han llevado a la palabra a que no tenga efecto en nuestras vidas y nos hagan sentir condenados en vez de darnos libertad y paz. Recordemos que cuando Jesucristo vino, Rafael, los enemigos de Cristo fueron la religión. Exacto, sí, sí. La gente común y corriente no fue el enemigo de Cristo. De hecho, a él dice la Biblia, los principales sacerdotes, los escribas y los dirigentes buscaban cómo matar a Cristo. ¿Por qué? Porque el pueblo lo oía. Jesucristo vino a dar un evangelio en que él liberaba a la gente,
¿Qué hace la religión? La religión ata a la gente. La religión le pone culpa a la gente. La religión condena a la gente. Y Jesucristo dijo, yo no vengo a condenar, yo vengo a salvar. Y lo que ha hecho la religión es tomar la Santa Cena y ponerle condenación a la gente. Porque Satanás sabe el arma de la Santa Cena. Por lo tanto, la única forma de combatir esa arma es engañar, lo que dicen las Escrituras, engañar al hombre, mostrarle, torcérsele las cosas, así como le torció a Eva, que le dijo con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol. No, la palabra le había dicho, no coma de este árbol. ¿Qué dijo Satanás? Con que le dijo que no coma de ninguno. Lo mismo cogió con un versículo que el apóstol Pablo estaba diciendo en primera de Corintios 11:29, que dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué hizo Satanás con estos dos versículos? Lo mismo que a Eva le hizo. A Eva le torció el significado de la palabra de Dios. Aquí, ¿qué es lo que ha hecho Satanás con estos dos versículos? A miles de millones de cristianos les tuerce estos dos versículos diciendo, si usted come indignamente, o sea, si usted no es digno, se va a enfermar o se va a morir. Cuando la palabra dice, el que come y vive y bebe indignamente sin discernir el cuerpo, o sea, la indignidad de comer el pan y la indignidad de beber el vino es no discernir el significado del pan y no discernir el significado del vino. Satanás, que le enseñó a la iglesia, si usted es indigno, no puede comer pan y no puede beber vino, porque si no se va a enfermar y se va a morir. Esto, Satanás es tan culebra, tan serpiente, que sabiendo que esto iba a atar a la iglesia de Cristo, lleva siglos y siglos y siglos en que la gente no ha entendido el significado de la Santa Cena, y esta es la hora que se condena, no entiende el significado, no hace memoria de lo que pasó en la cruz, por lo tanto no están viendo el beneficio de la sanidad y no están viendo el beneficio de una vida larga. Pablo estaba diciendo acá, el que no tome el pan, el que no coma el pan y beba el vino, discerniendo el significado, por lo tanto hay muchos enfermos y por lo tanto muchos duermen. Lo que estaba diciendo es, cuando usted no entiende la cruz, hay mucha gente que se muere enferma y hay mucha gente que se muere antes de tiempo. Claro, imagínate el poder que tiene el tomar los elementos, ¿verdad? Si está hablando de que hay muchos enfermos y que muchos mueren, esa palabra duermen se está refiriendo a la muerte, ¿verdad? Muchos mueren y muchos están enfermos porque no disciernen lo que Cristo ha hecho. Imagínate el poder tan tremendo, y por eso Satanás, de una manera con mucha sabiduría, si lo podemos decir, sabiduría diabólica, maligna, ¿no? Sabiduría Ajá. maligna, lo torció. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta el poder tan tremendo que si el cristiano realmente entiende aquello que está haciendo, el participar en la Santa Cena y tomar del cuerpo y tomar de la sangre, se va a sanar, se va a sanar y va a vivir larga vida. Exactamente, pero claro, todo eso para Satanás era un reto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que si la gente discierne esto y él lo entiende y sabe exactamente lo que significan los elementos en la vida del cristiano, Satanás no tiene poder sobre ellos, no los puede controlar, no los puede tocar. Pero claro, al tergiversar estas escrituras y doblarlas de tal manera para condenar al cristiano básicamente en vez de darle libertad, los tiene condenados para que no participen en ello. Y por lo tanto el cristiano está enfermo y muchos mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque no han discernido aquello que Cristo hizo por nosotros. Miren que lo que estamos diciendo aquí es completamente poderoso para el que está escuchando. Esto lo escribió Pablo a la iglesia que había en Corintios. Esta zona que hay, si ustedes miran en el final de sus Biblias, hay un mapa, se pueden ir a la parte de Corintios, como decir a la iglesia que hay en Colombia, o a la iglesia que hay en Perú, o a la iglesia que hay en la ciudad de
en Texas, en Estados Unidos, o en la iglesia que hay en tal parte. Esta era una iglesia que había formado Pablo, y Satanás truculentamente se mete como espíritu, empieza a engañar a la gente, empieza a engañar la mentalidad de las personas, a que las personas no entiendan lo que Pablo les ha venido predicando. Y lo que hace es, cuando Pablo vuelve a esa iglesia, se da cuenta que en esa iglesia hay mucha gente enferma. Y se da cuenta que en esa iglesia, y decía Pablo, ¿y qué pasó con este? Ah, no, se murió. Entonces Pablo dice, un momentico, ¿aquí qué está pasando? Aquí está pasando algo, porque el poder de la cruz es poderoso, por lo tanto no puede haber enfermos y no se puede morir la gente antes de tiempo. Y hace él esta explicación de la Santa Cena tan poderosísima y les dice, señoras y señores, ustedes iglesia, la razón por la cual hay tantos enfermos y tanta gente se está muriendo antes de tiempo en la iglesia es porque no están discerniendo el significado del pan y no están discerniendo el significado del vino. Es la única razón que encontramos en el Nuevo Testamento dada por el apóstol Pablo, que diga que por eso hay tantos enfermos en la iglesia y por eso hay tanta gente que se ha muerto. Pero ¿qué dice hoy la religión? ¿Cómo se ha metido Satanás? Ah, no, es que se murió porque Dios quería que se muriera. Ah, no, es que está enfermo porque Dios le puso esa enfermedad. Mentira del diablo. Aquí Pablo no está diciendo, ay, es que esa gente está enferma porque Dios los quería un angelito en el cielo. No, Pablo está diciendo aquí, esta gente, señoras y señores, se ha enfermado debido a que no han entendido ni el pan ni el vino. Exactamente. Y date cuenta que son gente que participaban en los elementos. Ellos lo hacían. Pero lo que no hacían era el discernirlo. Simplemente lo estaban haciendo como un ritual, como algo que se hace, por lo tanto lo tenemos que hacer, pero no estaban discerniendo la razón por la cual se deben tomar los elementos. Miremos qué era lo que estaba haciendo esta iglesia. La misma Primera de Corintios nos dice que estaba sucediendo. Vámonos simplemente unos versitos antes, en el capítulo 11, Pablo llega a esta iglesia y les empieza a preguntar, a ver, ¿qué está pasando aquí? Cuando le cuentan todo lo que está sucediendo en la iglesia de Corintios, entonces él empieza a escribir. Vean, señoras y señores. Dice en versículo 20 del capítulo 11. Cuando pues ustedes se reúnen, no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿acaso no tenéis casas para que comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Que los alabaré en esto? No los alabo. Pablo les estaba diciendo, vengan un momentico, ¿qué está pasando con la cena del Señor? Entonces les dicen, no, pues vea Pablo, se comen el pan porque llegan a la iglesia y lo que hacen es se reparten el pan porque tienen hambre. Entonces no se van a las casas a comer, sino que vienen y empiezan a comerse el pan acá. Y el vino se lo están tomando y se están emborrachando. Entonces Pablo dijo, ¿cómo están haciendo esto? ¿Ustedes creen que yo los voy a alabar por esto? Ustedes se están emborrachando con el vino. Ustedes están comiendo el pan y no están discerniendo el pan. No están discerniendo el vino. Entonces, ¿qué dice el 23? Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esta todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre de Jesús, del Señor. Por tanto, pruébese a cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y muchos mueren entre vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo? Está más claro
que no puede, necesita a alguien, mejor dicho, un demonio para que lo confunda a uno. Sí, ¿Qué es lo que está diciendo? Simplemente es el no discernir, y esa palabra es la que nos da la clave de este versículo. O sea, la clave de todo esto está basado en este versículo. Ajá. Está basado en este versículo y en esta palabra básicamente, y todo se centra en que nadie les ha dicho a la gente que tienen que discernir, sino simplemente les dicen, le están indignamente y están condenados, indignamente y condenados. Pero donde está todo el pasaje, o donde se centra la verdad de todo el pasaje, es en esta palabra, en el discernir lo que uno está haciendo. Pablo les está diciendo, ustedes se están emborrachando, ustedes están comiendo porque vienen con hambre. Cuando se sientan, no dicen, gracias Señor por lo que hiciste en la cruz. Gracias Señor porque tú diste tu cuerpo y este pan representa el cuerpo, por lo tanto la enfermedad a mí no me puede tocar. No, ¿qué hacían con el pan? Uy, qué hambre, pase a ver más pan. Y comían más pan. No decían eso. Por lo tanto, no hacían memoria de lo que Cristo había hecho en la cruz. ¿Qué hacían con el vino? No decían, gracias Señor porque tú me has justificado con tu sangre. Cuando derramaste esa sangre, perdonaste todos mis pecados, todos los pecados pasados, presentes, futuros, todo fue perdonado porque soy un cristiano ahora, hijo de Dios. He sido justificado, limpiado por la sangre de Cordero, pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora tengo entrada al trono de la gracia, pero sin conciencia de pecado, con plena confianza y seguridad delante de Dios, y sé que Él responde todas mis oraciones. No. Ellos no estaban diciendo eso. Cuando estaban tomando el vino era, pase más vino, que mejor dicho, emborrachémonos. Imagínate, Rafael. Sí. Ahora, han trasladado esto a la iglesia de hoy y la gente no está tomando el pan y no está tomando el vino. ¿Por qué? Porque no están discerniendo lo que Cristo hizo en la cruz. Lo que están discerniendo es lo que el hombre ha hecho. Lo que están es discerniendo, no, yo soy culpable, yo hice esto mal, yo hice aquello mal. O sea, Satanás ha hecho que el hombre mire al hombre y no mire a Jesús. Exactamente. Y cuando Satanás ha hecho eso, le ha robado el significado de la Santa Cena al cristiano. Por lo tanto, el cristiano lo que está haciendo es un ritual, no entendiendo lo que pasa con el pan, no entendiendo lo que pasa con el vino. De hecho, ni siquiera lo está tomando, o cuando lo toma ni siquiera sabe lo que está haciendo. O sea, si Pablo viniera hoy a una iglesia normalita, digamos la típica estándar, y viera todo esto, estaría diciendo a la gente la misma carta, estaría escribiendo, señoras y señores, por la razón que hay muchos enfermos entre ustedes y mucha gente se ha muerto, es porque no disciernen el pan y el vino. Exactamente. Y sabes que tú dijiste algo muy importante, y eso lo encontramos en Romanos 8:1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación ninguna para aquellos. Entonces, ¿por qué me voy a sentir indigno? ¿Por qué yo voy a pensar que no puedo participar porque no he hecho las cosas bien o porque he pecado? Si la palabra dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Y si yo estoy en Cristo, Dios no me está condenando, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esa sensación? ¿Por qué la gente te tiene que decir eso? ¿Por qué el enemigo está utilizando estas armas para no permitirnos utilizar y poder obtener aquello que Cristo ha ganado por nosotros? Entonces, detrás de los púlpitos vienen repitiendo tradición tras tradición, siglos tras siglos, repitiendo lo que Satanás enseñó, y lo que están haciendo detrás de los púlpitos es no trayendo las buenas noticias del evangelio. No, lo que están trayendo es, Dios te va a condenar. Tú no eres digno de celebrar la Santa Cena porque tienes pecado, o has pecado, o eres un pecador. Y Dios te va a enfermar, o Dios te va a matar, porque eres indigno y no has discernido que tú eres indigno, por lo tanto no puedes participar. ¿Qué hizo Satanás? Volteó completamente el significado de la Santa Cena. Así como a Eva le volteó completamente que Dios le dijo, no comas de este árbol, le volteó completamente y se lo dijo, Dios dijo no comas de ningún árbol. Lo mismo, la misma arma ha utilizado Satanás hoy en día en miles de millones de cristianos para que no entiendan
qué significa el pan, qué significa el vino. Y yo creo, Rafael, que vamos a tener que extender este programa, otro programa más, para que entendamos lo que significaba la Pascua para Israel, lo que significaba la sangre, lo que significaba para ellos el sacrificio de un cordero, como para que ahora nosotros teniendo el cordero real, he aquí el cordero que quita el pecado del mundo, del que habló Juan Bautista, he aquí el cordero inmolado en la cruz, para que tengamos al Hijo de Dios, el significado completo de lo que era el Antiguo Testamento, de todos los rituales, de todas las leyes que hacían, todo lo que pasaba en el templo, todo lo que pasaba en el lugar santísimo, toda la sangre que tenían que hacer siempre, diariamente, anualmente, para que ahora Cristo, que es lo real, el cristiano no entienda, por culpa de Satanás, lo tenga enceguecido, le haya puesto un velo y el cristiano no pueda vivir la vida victoriosa que Jesucristo ganó. Exacto, por eso hay que entenderlo y sería fantástico que podamos compartir esto en el programa. ¿Por qué? Porque la palabra en el versículo 24 dice, hacer esto en memoria de mí. En el versículo 25 lo repite otra vez y dice, básicamente está haciendo hacer estas cosas en memoria de mí. Entonces el entender esto es básico, porque cuando nosotros participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, tenemos que poner en memoria aquello que Cristo ha hecho. Básicamente tenemos que revivir aquello que Cristo hizo por nosotros. Ahora, si Cristo lo hizo para nosotros en aquel tiempo, cuando no éramos dignos, ¿verdad? Cuando no le pertenecíamos a Él, Él lo hizo. ¿Cuánto más hoy somos dignos que estamos en Cristo? Pero aún así, el enemigo siempre nos trata de ponernos fuera, en que la gente no se identifique con lo que Cristo ha hecho en sus vidas, de que todavía no son dignos. ¿Por qué? Porque no se han portado bien, no han hecho esto, no han hecho lo otro. Por lo tanto, no tienen esa dignidad o no son dignos suficientes para participar. Pero sí lo somos. En Romanos 8:1 una vez más dice que no tenemos condenación a aquellos que estamos en Cristo. Por lo tanto, es vital que entendamos cuál y tanta la importancia que es el entender lo que significa los elementos en nuestras vidas, y pongamos en memoria y celebremos aquello que Cristo ya ha hecho para que nosotros tengamos victoria hoy, participando en la Santa Cena. Así es, no te pierdas el próximo programa para traer más claridad en esta preciosa arma. Bendiciones. Bendiciones. Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21326.